Hola de nuevo a todos, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. Hoy estamos en Valencia y os voy a hablar de las sorprendentes gárgolas de la Lonja de la Seda. La Lonja es un edificio civil que ya en sí es una maravilla arquitectónica. Su construcción es de finales del siglo XV y se construyó según los criterios del gótico tardío. El edificio es emblema de la riqueza comercial que había en ese momento, en esa época, y además también de la importancia de la burguesía valenciana. Hoy en día es patrimonio de la humanidad. Las gárgolas de la Lonja poseen una gran variedad y riqueza tanto formal como temática. Son gárgolas asombrosas, terroríficas, insólitas, misteriosas, descaradas y atrevidas. Merece la pena que las disfrutéis una a una. Algunas de las gárgolas de la Lonja son de finales del siglo XV y principios del XVI, pero otras son neogóticas. Entre sus artistas destacamos a Pere Comte, Joan Corbera, Alfonso de Leo, José Aixa y Antonio Ferrer Gómez. Empezamos con una gárgola que representa un dragón. Tiene la cara deteriorada, pero podemos ver claramente el cuerpo dragontino y las enormes alas. Un ángel con una rodilla apoyada en el suelo, con pupilas y cabello ondulado, toca una guitarra tipo morisca. También tenemos un demonio con cuerpo dragontino, alas membranosas y pies palmeados, que lleva, podría ser a la fuerza, una pequeña figura adosada a su lado derecho, un hombrecillo salvaje con estaca, una gárgola de aspecto feroz. La siguiente es un hombre barbado y orante, que sobresale de las fauces de un animal marino, una posible referencia bíblica a Jonás y la ballena. Un león agarra con fuerza el cuerpo de una criaturilla, aparentemente un pequeño reptil. Esta gárgola podría tener un significado cristiano, león, Cristo, que vence al reptil, demonio. La siguiente es realmente misteriosa. Se trata de la figura de un hombre arrodillado y mostrando parte de los muslos. Es un monje por la vestimenta y la tonsura que lleva en el lado izquierdo de su cabeza la figura adosada de un niño desnudo. Podría tener un significado sexual relacionado con la lujuria. También tenemos un hombre con casco, posiblemente un guerrero, que porta una vasija de la que sobresale una criatura a la que agarra con fuerza por el cuello. También parece un caracol. Está deteriorada, pero es asimismo una gárgola muy peculiar. Un demonio con cabeza de macho cabrío, con cuernos, perilla, alas membranosas y cuerpo dragontino, tiene senos de mujer que le confiere un sentido sexual. Asimismo, vemos un simio encadenado al cuello que lleva un tambor que parece dispuesto a tocar con la baqueta que tiene en una mano. El mono o simio, cuando se muestra encadenado, se relaciona con la idea del pecado vencido por la fe. Un demonio, vestido con camisa corta, grandes orejas y enormes dedos, sostiene un lagarto con ambas manos. El gesto es inquietante y de aspecto grotesco, parece sonreír. La siguiente es una mujer con vestimenta larga con pliegues que apoya la rodilla izquierda en el suelo, mientras que en la rodilla derecha vemos sentado un mono que la mujer sostiene con sus manos. Las facciones parecen de una mujer envejecida o tipo bruja. Es una gárgola relacionada también con la lujuria, ya que la figura del mono ha sido utilizada para simbolizar el pecado, la malicia y la lujuria. También hay un demonio alado con cola de serpiente, perilla, grandes orejas y dobles pezuñas. Seguimos con una de las gárgolas más famosas de la Lonja. Es una mujer desnuda que aparece tocándose el sexo, una imagen muy explícita y atrevida, incluso podríamos decir irreverente. La cabeza es muy peculiar, con el cabello sogueado y los ojos enormes y saltones. Es una gárgola soberbia e impactante.
de connotación sexual y relacionada con la lujuria, recordemos que en la Edad Media la lujuria era uno de los pecados peor considerados. Parece ser que Valencia era uno de los lugares con más prostíbulos del Mediterráneo, sobre todo en el siglo XV y en el centro de la ciudad, algo que quizás podría estar relacionado con la existencia de estas gárgolas de contenido sexual y vinculadas al vicio y al pecado de la lujuria. Otro demonio alado, con largos cuernos hacia atrás, alas membranosas y cresta frontal, es una figura asimismo imponente. También vemos la imagen de un hombre barbado, aparentemente un hombre salvaje, con cabello largo y lacio, que sujeta un jarrón entre sus manos. El hombre salvaje puede tener un significado de lujuria, ya que el salvaje se identificó al principio con el mal, pero después fue adquiriendo una connotación positiva, como buen salvaje, ejemplo de unión con la naturaleza. No obstante, el pelo del cuerpo tiene aspecto de escamas, y aunque se considera un hombre salvaje, es interesante destacar que también podría ser un hombre con la piel escamada o enferma. En la Edad Media, los enfermos de la piel estaban marginados y provocaban rechazo social. Un demonio con cuernos hacia atrás, ojos huecos de aspecto fantasmal y largos colmillos porta a dos niños desnudos, uno en cada flanco. Podría ser una referencia al demonio llevándose dos almas pecadoras. Un animal con aspecto de ave, con alas, plumaje y penacho, lleva un tocado con bolas de adorno que semeja una corona, un elemento que le da una apariencia antropomorfa. La siguiente gárgola es impresionante e inquietante. Vemos la figura de un fraile, de rostro grotesco, que sujeta a un animal de aspecto demoníaco, con dobles pezuñas y morro largo con dientes que sobresalen, un animal que también podría ser una alusión al pecado. Un hombre con corona, cetro y escudo, con larga vestimenta y una rodilla apoyada en el suelo, resulta una imagen grotesca e incluso sarcástica por la gran boca con dos dientes que asoman. También vemos una figura humana con larga vestimenta que levanta sobre su cabeza aparentemente un niño por su tamaño, desnudo y mostrando el ano, una gárgola realmente singular y chocante. Un hombre barbado que abre las fauces de un león es una imagen que podría hacer referencia a la figura de Sansón. Otro simio encadenado agarra la figura desnuda de un niño. Su significado es equívoco, ya que el niño parece sostenerse con las manos de la boca del animal, aunque también podría éste tener intención de atacarlo. Otro hombre salvaje sujeta la figura de un animal, tipo reptil y de aspecto demoníaco, que se enrosca con la cola a una de las muñecas del hombre. La siguiente gárgola es otra de las gárgolas extravagantes de la lonja. También de clara connotación sexual, muestra la imagen de un ángel, en este caso el demonio como ángel caído con sus alas membranosas, que introduce su pene en una jarra. Es una imagen insólita e impactante. Un fantástico grifo es la siguiente gárgola. La talla del plumaje de este animal mitológico, mitad águila y mitad león, es magnífica. Un hombre de rostro grotesco es atacado por un animal demoníaco. El animal, con orejas puntiagudas y cuello membranoso, muerde el brazo derecho dislocado del hombre. Podría hacer referencia a un pecador siendo atacado por sus faltas. Un águila soberbia aparece sobre un demonio con alas de quiróptero y cuerpo escamoso. El águila se muestra victoriosa sobre la figura del demonio, una posible referencia al triunfo del bien sobre el mal. La última gárgola es excepcional. Se trata de un demonio tipo gastrocéfalo, es decir, con otra cabeza en el vientre. Esta segunda cabeza en el vientre es demoníaca y con aspecto de máscara. También tiene rostros en los muslos, una característica que aparece en algunas representaciones de demonios. Posee manos humanas, cuerpo escamoso, alas membranosas, cuernos, orejas puntiagudas y grandes colmillos. Sostiene un reptil a modo de cría. Es una figura extraordinaria. Una mezcla de factores y connotaciones caracterizan las gárgolas de la Lonja de Valencia. La variedad iconográfica es increíble y sus figuras están repletas de detalles misteriosos y de una imaginación desbordante y una labra soberbia. Gárgolas descaradas, sarcásticas, grotescas, desmedidas, terroríficas
y sobre todo de una belleza escultórica sin igual, un patrimonio artístico de la Comunidad Valenciana digno de admirar. Seguiremos descubriendo gárgolas, así que no os olvidéis de suscribiros a este canal. Hasta pronto, gargoleros y gargoleras.